Creo que serían todos, si mal no apunté, pero bueno, esa sería mi respuesta, presidente. Gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalba Farías, hasta por 3 minutos, a efecto de formular alguna réplica. Bien, el día de ayer, en una comparecencia con el secretario de Administración y Gestión Administrativa, Cristian Meiners, eludió ciertas responsabilidades, incluso lo hacía responsable de algunas de ellas, seguramente ya se enteró. Sin embargo, señalaba en cuanto a los servicios médicos para los trabajadores de la docencia, los trabajadores de la educación de la sección 39, y admitía que los 50 millones que se destinaron más los 12 punto y fracción de millones que otorgan los trabajadores eran insuficientes para prestar los servicios médicos. Y puesto que estamos a días de que se entregue el presupuesto de gobierno del estado, entonces le solicito pues que se puedan ver las medidas para que se destinen los recursos suficientes pues para contraer esa responsabilidad, porque se hablaba de alrededor de 126 millones y que hoy dejaron 50, y pues por lógica, si se reduce más del 50% es que los tienen no al 50%, al 20% en el abasto de medicamentos, en los servicios médicos, en donde van a una prestación a la cual como trabajadores tienen derecho, y sin embargo, quizá justificado o no, la actitud de los médicos es de rechazo a los trabajadores, los cuales no son responsables de la situación que se está viviendo. Puntualmente, año por año, han entregado su cotización, y si cuando se integró y empezó a operar el Instituto de Pensiones, el IPECOL, pues la caja se las dejaron vacía, pues no es responsabilidad de los trabajadores, definitivamente, y son los que la están pagando. Eso por una parte en cuestión de presupuesto. Y por otra, en lo que escuché en la tribuna de algunos trabajadores, en donde se señala que no haya adeudos, que no les debe, y lo que pude percibir es que sí hay adeudos, pues yo invito entonces a los trabajadores que nos podamos sentar, lo invito a que podamos establecer un diálogo más en lo corto y podamos solventar y aclarar este tipo de situación, porque como lo señalaba ayer, pues no puede existir entonces una postura en donde ustedes señalan que está cubierto al 100% y ellos sienten que hay adeudo. Entonces creo que hay más que nada una falta de información, y pues vamos aclarándolo. Creo que nada riñe el rendir cuentas, pues todo está claro, todo está bien documentado, entonces nada más se les pone en evidencia que ya ha sido cubierta algunas de sus prestaciones y percepciones, y yo creo que se arregle el asunto más allá de eludirlo, lo cual no es parte de su actuar. Creo que asume la responsabilidad y por lo tanto creo que hay que hacerle frente a ello. Gracias. Gracias, compañera diputada. Se concede la palabra al ciudadano secretario hasta por 3 minutos, a efecto de dar respuesta a la réplica formulada por la diputada Rosalba Farías. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Rosalba. No vi las preguntas que dejaron aquí mis compañeros secretarios, pero bueno, las resolveremos todas y cada una de ellas. Aquí nos va a tocar responder a todas. Efectivamente, tenemos solamente 62 millones de pesos para los temas de atención médica. Yo creo que es importante hacer el trabajo de presupuestación. Yo creo que también es importante hacer los análisis que hagan una certeza en el tema de la atención de servicios médicos. ¿Por qué hablo de que hagan una certeza? Porque ahorita estamos gastando, y los servicios médicos
en un articulado de la propia ley de pensiones, de la nueva ley de pensiones, donde se acordó que los maestros, junto con el gobierno del estado, íbamos a determinar las características de la atención médica que se les iba a dar y se iba a dotar del presupuesto. Yo permanentemente he estado en reunión con el profesor Heriberto Valladares, revisando cómo vamos avanzando en esto, y creo que es un buen tramo que en el 2020 podamos establecer ya el mecanismo necesario para tener los servicios médicos de los maestros. Cada año se nos incrementa no solamente en el porcentual de incremento de la base trabajadora. Recordar que en el 2018 hicimos un incremento en la base trabajadora y en la cantidad de trabajadores que tenían ese derecho. Yo no digo que no lo tenían, pero no estaban incorporados. Ya hoy los tenemos ahí, está generando mayores presiones al servicio de médico. Entonces lo que necesitamos es planear y establecer los mecanismos con los que vamos a poder proveer los servicios médicos y la aportación tanto de los maestros como del gobierno del estado. Y efectivamente pues es un tema que se discute y se planea en el ejercicio del presupuesto, y estaré atento a ese trabajo que haremos en el tema presupuestal. Nosotros ya tenemos una propuesta muy avanzada en el tema del presupuesto y estaremos presentándolo, como ustedes saben, pues a los últimos días de este mes. Gracias. Gracias, señor secretario. En apego al procedimiento acordado, se concede ahora el uso de la palabra hasta por 10 minutos al diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con el permiso de la mesa directiva, buenos días, diputadas, diputados, público que nos acompaña y, como siempre, medios de comunicación que estuvieron puntuales aquí. Gracias a todos. Bueno, en este caso que ahora sí llegamos al final ya de la cadenita y con la persona indicada. Le doy la bienvenida al secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Noriega, encargado en esa Secretaría del Poder Ejecutivo del Estado, de esa dependencia administrativa. Viendo que encargado del despacho de las materias relativas al desarrollo de las políticas de ingresos y de administración tributaria, como responsable de la programación, presupuestación y evaluación del gasto público, así como lo que representa el interés de las controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos ante los tribunales, que es de mucho interés para la ciudadanía colimense y para los compañeros. Aquí inserto la primera pregunta. ¿Cuál ha sido la estrategia para eficientar el gasto público? Puesto que la rendición de cuentas con la que se ha venido desempeñando en el cargo del gobierno del estado correspondiente al proceso en el que los colimenses han estado vigilando y evaluando el actuar de los servidores que están al frente de un cargo público, y lo han venido haciendo por medio de mecanismos como la transparencia y la fiscalización, a la que por fortuna ahora ya estamos sujetos todos. Esta secretaría a su cargo ha venido enfocando o está enfocada en la coordinación, planeación, desarrollo estatal, así como ha formulado, aplicado y controlado la política hacendaria, fiscal, crediticia y lo correspondiente al ejercicio de los recursos públicos de la administración de este estado. Por otra parte, ha venido proyectando, calculando, controlando los ingresos y egresos del gobierno del estado, tomando en cuenta las necesidades de los recursos para la ejecución de un plan estatal de desarrollo, incluyendo cada uno de los programas, y a su vez formulando y presentando cada año a consideración del titular del Ejecutivo los anteproyectos de ley y de presupuesto de egresos del gobierno del estado.
En este contexto, quienes conformamos esta fracción, mi compañera diputada y yo, acordamos formular 5 preguntas, de las cuales ya le hice una, y la segunda va enfocada a lo que ya comentaba usted, que se tienen 600 millones de pesos, pero proyectados. Todavía no se tienen aquí. Y la pregunta iba enfocada si se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo el cierre del ejercicio fiscal del 2019. La tercera pregunta es si se tiene pensado contratar algún crédito para el cierre del ejercicio fiscal, porque mencionó que este Congreso aprobó 410 millones, más no esta legislatura. Por eso esta legislatura preguntamos si tienen planeado, para conocerlo, algún crédito. La cuarta pregunta es ¿cuál es el adeudo real que se tiene ante el Instituto de Pensiones con los servidores públicos del Estado de Colima? Y una final es ¿cómo se han visto afectadas las finanzas públicas derivado de la reducción, porque también hay que mencionarlo, de los recursos en comparativa con los ejercicios anteriores, de acuerdo al modelo nacional? Es cuanto, secretario. Espero haya tomado. Gracias. Gracias, compañero diputado. Conforme al procedimiento señalado, se concede nuevamente el uso de la palabra al señor secretario hasta por 10 minutos, a efecto de que responda a los cuestionamientos formulados por el diputado Sánchez Verduzco. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, diputado, sí tomé nota de todas y cada una de estas preguntas. Yo quisiera decir que la eficientación del gasto está propuesta en la disponibilidad del presupuesto, y hay hay temas que no podemos cortar directamente de tajo. El tema de la nómina, el tema de la deuda, el tema de los gastos sociales, es algo que no puede parar. Yo creo que lo que sí hemos mostrado es eficientar el gasto en los rubros que se necesitan. Ya lo dije en el mensaje inicial, nosotros estamos haciendo obra estatal por 198 millones de pesos, algo que normalmente hacíamos con los recursos federales. Déjeme darle algunos ejemplos, y esto va un poco con la afectación, o esto va un poco mezclado con la quinta pregunta que usted me hizo. El año pasado, insisto, recibimos ingresos para fortalecimiento financiero de inversión y proyectos de desarrollo regional en cerca de 150 millones de pesos. Eso es directamente para la obra. Hoy no lo estamos teniendo. Entonces estamos teniendo que suplir algunas obras muy necesarias en el Estado con recursos estatales. El año pasado la propia SCT, por así convenirlo a los trabajos del SCT, entregó 140 millones de pesos para trabajos de caminos rurales y carreteras alimentadoras del Estado. Hoy no lo estamos teniendo. Entonces necesitamos estar incrementando nuestro ejercicio de gasto directo para poder suplir las necesidades importantes. Y así le pudiera yo dar algunos ejemplos donde nosotros también tenemos que establecer gastos que, si bien es cierto en el ejercicio del presupuesto con este nuevo mecanismo no lo teníamos planeado, pero bueno, no podemos parar en algunos temas. Al menos no creo que haya, a lo mejor me equivoqué, no dije que esta legislatura, dije que en este Congreso se había autorizado el crédito de los 410 millones de pesos, efectivamente fue en la legislatura anterior. Y bueno, pues ahorita en el análisis de los créditos de largo plazo, pues como yo lo dije en mi mensaje, cuando nosotros venimos a comparecer o a explicar alguna propuesta de crédito de largo plazo, venimos siempre con total transparencia y venimos a explicar en qué lo vamos a gastar. Yo ahorita le diría que en el plan de infraestructura o de algún tema relacionado con infraestructura no tenemos planeado un crédito a largo plazo,
pero también le diría ahorita que no estamos cerrados a las necesidades que pudiera tener el Estado, ya sea en un tema de crédito directo, ya sea en un tema de una aportación público-privada, o ya sea en cualquier otro de los métodos que pudiéramos tener para poder establecer beneficios en infraestructura o en algún servicio que mejore a la ciudadanía. En el tema de pensiones, creo que esas son de las únicas que no evitaron en los otros días, son 179 millones de pesos, esos son los que tenemos adeudados al sistema pensionario, y creo que lo que más impacta en ese adeudo es lo que aquí se ha dicho, un poco o un mucho en la falta de recursos disponibles que teníamos en la estructura de pensionaria el año pasado. Decirles que este año no solamente estamos cubriendo, y entiendo, me voy a meter en un tema para hacerlo mucho más amplio, no solamente estamos cubriendo las pensiones que se daban con el sistema anterior. Si ustedes analizaron la nueva ley de pensiones, los trabajadores que ya tenían derecho a un sistema pensionario anterior a la autorización de esta nueva ley, se van a pagar con recursos estatales directos, y eso incrementó una cantidad. Después se incrementa la aportación y se incrementa la retención a los trabajadores. Pero no todo el recurso que se entrega al sistema pensionario significa que se va a regresar en tema de créditos, sino se van haciendo las reservas necesarias para que ese sistema pensionario vaya pagando las pensiones. Efectivamente, y como lo dije al inicio de mi exposición, sí tenemos ese faltante, lo reconocemos, y estamos trabajando para solucionarlo. Así como yo estoy en reunión permanente con los liderazgos de la sección 39, la misma burocracia sindical del Estado, tenemos reuniones permanentes para tratar de sacar adelante este adeudo, y creo que es un adeudo que vamos a tener que cubrir en un periodo de corto plazo, y que va a darle la solvencia al sistema pensionario, ¿sí? Creo que serían todas las preguntas. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Tiene uso de la palabra el diputado Sánchez Verduzco, hasta por 3 minutos. Gracias, presidenta. Únicamente para agradecer que sí fueron contestadas las 5 cuestionamientos, aunque en una parte, bueno, lo que nos corresponde de la ley de pensiones y la división que se hizo, pues sí, es nosotros los que estamos, pero nada más porque dejó en entredicho que posiblemente haya tomen la decisión de si solicitar algún crédito, nos lo haga saber en tiempo y forma, por favor. Gracias, compañero diputado. Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 10 minutos a la diputada Remedios Olivera Orozco, diputada única de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta legislatura. Le doy la bienvenida al contador Carlos Arturo Noriega García, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, quien comparece hoy ante esta asamblea a dar cuenta de la parte que le corresponde del informe de gobierno. A la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado se enfoca en coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos públicos de la Administración Pública del Estado. Proyectar, calcular y controlar los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las necesidades de recursos para el ejercicio del Plan Estatal de Desarrollo, incluyendo cada uno de sus programas, y a su vez formular y presentar cada año a consideración del titular del Ejecutivo los anteproyectos de ley de ingresos y presupuesto de egresos del Gobierno del Estado.
de conformidad al eje transversal número 1, Colima, un gobierno moderno, efectivo y transparente, finanzas públicas, ingresos, incentivos fiscales, aplicación de plazo para pago de la tenencia vehicular, descuentos temporales de pago en derechos, Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, estrategia fiscal, programas, súmate, entre otros. En la glosa del informe se señala que durante el periodo que se informa se ejercieron recursos por un importe de 19.794.611.000 pesos, superiores en 8.2% a los 18.292.776.000 pesos erogados en el periodo anterior. En la Ley de Ingresos del Estado de Colima para el ejercicio 2019, se aprobó una estimación de ingresos anual equivalente a 18.137.670.000 pesos. No se desglosa el importe por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, incluidos los recursos captados por subsidios y convenios. En tanto, la recaudación durante 2019 es por 840 millones de pesos, que representa apenas el 4.63% del presupuesto aprobado en la Ley de Ingresos. En el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se consigna lo siguiente: se entregaron oportunamente los datos de la recaudación obtenida en los conceptos de impuestos y derechos, así como del impuesto predial y del agua potable alcantarillado de los 10 municipios del ejercicio 2018, mismos que sirvieron de base para calcular los coeficientes de distribución de las participaciones federales del presente ejercicio fiscal. En ese sentido, cuando se informa que la recaudación se incrementó en un 9% respecto a 2018, no se señala cómo influye dicho comportamiento con la relación del coeficiente de distribución a las participaciones federales y si éstas se vieron favorecidas con el avance logrado. Tampoco se informa cuánto fueron los ingresos reales por concepto de participaciones y aportaciones federales, toda vez que el ejercicio presupuestal, como se informa en el apartado de egresos, superó el presupuesto de ingresos. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor secretario? En el rubro de egresos, durante el periodo del informe, se ejercieron recursos por un importe de 19.794.611.000 pesos, superiores en 8.2% a los 18.292.770.000 pesos erogados en el periodo anterior. Aquí podemos observar lo siguiente: el presupuesto de ingresos fue de 18.137.670.000 pesos, es decir, el gasto fue mayor en 1.656.941.000 pesos, es decir, 9.13% más respecto a lo presupuestado. En tanto que la recaudación creció en un 9%, el gasto lo hizo en un 8.2% de un año a otro. Pero ni en uno ni en el otro de los conceptos se desglosan los conceptos que se reflejan en el incremento. ¿De dónde provienen los recursos de esta diferencia? ¿Pudiera desglosar esos conceptos? En el renglón de deuda pública, en el mes de septiembre de 2018 se cuenta con una deuda pública directa de 2.696.869.000 pesos, siendo los ingresos por 18.137.670.000 pesos, es decir, la deuda registrada a la fecha. La deuda pública con relación a los ingresos es de 14.87%. ¿Cuánto representa el servicio de la deuda en monto y porcentaje de los ingresos, señor secretario? En cuanto a las obligaciones solidarias del Gobierno del Estado en materia de aval, se reportan 114.262.000 pesos, financiamiento contratado por el INSUBI con la Banca de Desarrollo en el 2008. ¿Qué mecanismos de control se tienen para que los incumplimientos de los deudores no afecten a los recursos públicos? ¿Existe algún seguro que respalde las obligaciones de los deudores? Contratación de la deuda. Previa autorización del Congreso en septiembre del año pasado, se contrató un financiamiento de largo plazo
hasta por 410 millones de pesos con fuente de pago en las participaciones federales, destinado a prioridades en materia de seguridad pública, salud y desarrollo urbano, es decir, inversión pública productiva. En este renglón no se precisa si se dispuso de todo el monto del crédito o solo en una parte. ¿Nos puede señalar, señor secretario, a la fecha cuántos recursos se han dispuesto de este crédito y si se cumple plenamente con el concepto de inversión pública productiva en su aplicación? De manera precisa, ¿puede explicar los rubros que adeuda el Estado a futuros plazos para culminar con la misma? Por último, la calificación de la estructura financiera de la deuda pública. Las tres agencias calificadoras que se citan en el informe dan una evaluación que se mantiene estable. No obstante que la lectura de estas calificadoras da lugar a un enfoque de perspectivas laboral favorables y se afirma que generan certidumbre de pago basadas en argumentos como el adecuado desempeño financiero y presupuestal,